Buenos días, mi nombre es Alejandro López, soy director de Política de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad. El día de hoy les presentamos el primer reporte trimestral sobre la evolución de la violencia criminal en México. ¿Qué es este reporte? Es un análisis de la evolución de los homicidios dolosos en el país, tomando como fuente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las cifras que presentamos se refieren a averiguaciones previas y no a víctimas, y muy probablemente subestimen la realidad de la violencia en el país. De cualquier forma, es probablemente la fuente que combina oportunidad y amplitud de mejor manera. Tenemos en el reporte tiene varias características. La primera es que es una herramienta de visualización de datos oficiales. No estamos inventando nada, no estamos creando una nueva base de datos. Simplemente estamos facilitando la consulta a los datos que ya están disponibles en las páginas oficiales. En segundo lugar, es un ejercicio para desestacionalizar las cifras de homicidios. ¿Qué significa desestacionalizar? Cuando uno observa la evolución de los homicidios, como cuando uno observa la evolución de esta variable, se da cuenta de que hay ciclos recurrentes en el año. Vemos en las gráficas que los homicidios tienden a disminuir en el invierno y tienden a aumentar en el verano. Esto sucede con muchas otras variables socioeconómicas y hace difícil la comparación de mes a mes. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo por identificar esos factores estacionales y hacer la comparación sin incorporarlos. Eso es lo que hicimos en este reporte y ahorita les mostraremos los resultados. En tercer lugar, a partir de la serie estacionalizada construimos una serie de tendencia. Esta serie de tendencia es un promedio móvil ponderado. Quiere decir eso, que promediamos los últimos 10 meses en la serie estacionalizada y le dimos más peso a los meses recientes. Esto nos permite observar con mucho mayor claridad cómo va la evolución subyacente del fenómeno. Hecha esa introducción, les presento algunos números, ¿no? En el mes de enero tuvimos 1.544 homicidios totales en la serie original, lo cual implica una reducción de 1.6% con respecto a enero en los datos crudos, pero si ajustamos por estacionalidad, vemos una caída más pronunciada de menos 2.4%. En febrero sucede algo similar, vemos una caída muy pronunciada en la serie original, pero mucho más suave en la serie desestacionalizada. Aquí se observan algunas de las virtudes de utilizar este método, porque febrero es un mes con 28 días y por tanto las comparaciones, ya sea contra enero o contra marzo, son complicadas, simplemente porque a más días, más homicidios. No me detengo en los resultados de marzo, mejor les presento los del trimestre. En el trimestre tenemos una variación en la serie original de menos 0.6%, en la ajustada por estacionalidad de menos 0.3% y en la serie de tendencia de menos 2%. En todos los casos lo que observamos es una caída suave, gradual de la violencia. Nos estamos moviendo en la dirección correcta, pero a un ritmo muy lento. Esa es una conclusión que a nosotros nos parece fundamental para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. El reporte también incluye información de los estados. Aquí, si se recorre el mapa con el mouse, salen los resultados que se obtuvieron en los estados. Aquí es exclusivamente la serie original, ya que los efectos estacionales son muy heterogéneos de estado a estado.
Y si vemos un mapa, nos surge aquí un mapa de los focos rojos del fenómeno. Tenemos, por ejemplo, el caso de Guerrero, que tuvo 162 homicidios en el mes, o el caso de Chihuahua, que tuvo 132. Aquí observarán que incluimos también la tasa de cambio contra el mismo mes del año anterior. Esto nos muestra cuál ha sido la evolución de mediano plazo, pero nos muestra también caídas o ascensos relativamente pronunciados, lo cual obliga a ver esto no solo en un solo mes, sino en el trimestre, y en el trimestre se nos suaviza un poco los porcentajes de caída o de ascenso. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Chihuahua, donde hubo una caída de casi 40% con respecto al primer trimestre del año pasado. Y en sentido opuesto, por ejemplo, Guerrero, que teniendo los niveles de violencia más altos del país, sigue experimentando un ascenso. Además de ver hacia el pasado, quisimos ver hacia el futuro. Incluimos en el reporte las proyecciones para el mes en curso, es decir, para el mes de abril, y para el mes próximo, el mes de mayo. Y estas proyecciones están en un rango de estimación que, por ejemplo, para el mes de abril van de 1.565 a 1.673 y con un mejor estimado de 1.619. En mayo tenemos una estimación baja de 1.686 y alta de 1.822 y una estimación media de 1.754. Aquí en el mes de mayo podemos observar con claridad las ventajas de tener una serie estacionalizada, porque mayo es de los meses donde tradicionalmente se incrementa la violencia por estos factores estacionales. Y en vez de ver un brinco alarmante, lo que veremos probablemente sea un incremento relativamente moderado con respecto a abril. Les presentamos igualmente la serie completa y lo hacemos para que vean cómo cambia la película si incorporamos distintas series. Esta es la serie original y aquí lo que vemos es básicamente un electrocardiograma con caídas y ascensos muy fuertes de mes a mes. Si lo hacemos la estacionalizada, empezamos a suavizar la serie, pero observen lo que pasa cuando ponemos la serie de tendencia. Aquí ya vemos una curva bastante limpia, suave, que nos permite identificar con bastante precisión dónde están los puntos de inflexión en la tendencia y nos permite identificar cuáles son los impulsos subyacentes en el número de homicidios. Vemos, por ejemplo, con precisión que el pico de la violencia se registró hacia el verano de 2011, hacia junio, y desde entonces ha venido cayendo gradualmente y que en los últimos meses, en el último trimestre, se ha mantenido relativamente estable. Este es el reporte y además del reporte incorporamos dos herramientas que a nuestro juicio pueden facilitar la observación del fenómeno de la violencia en el país. En primer lugar, construimos una calculadora de escenarios 2013-2018. ¿Qué es esta herramienta? Nos permite ver qué sucedería en distintas hipótesis. Si suponemos que va a haber una caída de 50% en el número de homicidios en el transcurso de esta administración, podemos observar aquí la tendencia lineal y podemos observar dónde deberían de estar la serie original para estar en esa trayectoria. Y podemos jugar aquí con los escenarios. Podemos pasarnos de 50% a 30%, por ejemplo, a menos 30%. Cambia la pendiente. O inclusive podríamos proyectar qué sucede si empieza a ascender de nueva cuenta la violencia. En todos los casos se incluye aquí una proyección del número total de homicidios en cada uno de estos escenarios
y cuál sería la diferencia con respecto a los meses, al sexenio anterior. Además de esa calculadora de escenarios, incluimos una herramienta que a nosotros nos resulta muy útil para poder ubicar a México en el contexto internacional. ¿Qué tanta violencia? Sabemos que México es un país violento, pero es importante saber qué tan violento es. Lo que hicimos aquí fue poner en un mapa lo que sucedería si México tuviera una tasa de homicidio distinta, una tasa de homicidio de alguno de 140 países para los cuales encontramos los datos. Estos datos provienen de las Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, si México fuera Estados Unidos, hubiéramos tenido 5.553 homicidios en 2012, es decir, 15.000 menos que los registrados el año pasado. Más dramático, si México fuera España, si México tuviera la tasa de homicidio de España, hubiéramos tenido 925 homicidios en 2012, casi 20.000 menos de los que tuvimos nosotros. Y en sentido contrario podemos ver los países que son más violentos que el nuestro. Ejemplo, el caso de Honduras. Si fuéramos Honduras, hubiéramos tenido más de 100.000 homicidios en 2012, 85.000 más de los registrados. O, por ejemplo, podemos hacer la comparación con Brasil. Si hubiéramos sido Brasil, hubiéramos tenido algo más de 3.700 homicidios que los que tuvimos. Esto permite ubicar al país en el contexto internacional y sobre todo dramatizar el fenómeno de la violencia en México. Este es nuestro reporte mensual. Trimestral. Vamos a empezar a sacar mensualmente nuevos reportes. Esperamos que esto resulte de utilidad para investigadores, para periodistas, para el público en general, y nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración o duda. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos pronto. Gracias.